Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Un enorme gusto saludarles en una transmisión más, en un programa más de una charla con sabor a café. Pues esta tarde tengo el gusto, un enorme gusto de que nos acompañe José Luis Valles. Él es delegado del INAMI, pero esta tarde vamos a platicar con el escritor, porque además de ser funcionario federal, también es escritor, quien nos comparte hoy su libro denominado Qué complicado. Qué complicado, la doble vida detrás del Estado, que seguramente les va a encantar estas vivencias que nos va a compartir en unos minutos. José Luis, antes que otra cosa, infinitamente agradecido con el favor de tu deferencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. No, hombre, al contrario, gracias a ti por darme este espacio y platicar un poquito de lo que ha sido mi experiencia a lo largo de alrededor de 40 años de servicio, que por cierto, de 34 años ya me jubilé y estamos en un espacio que en el propio libro lo digo. En el ocaso de mi vida me puse a reflexionar un poco de lo que había pasado, de lo que había vivido, y es lo que estamos compartiendo en este libro. Gracias, José Luis. Como siempre, Raúl, un enorme gusto que también me acompañes en esta importante charla y por supuesto por la magnitud de que esto implica. Infinitamente agradecido. Claro, por supuesto que sí, es un enorme privilegio, y de mi parte agradecerte el que hayas aceptado la invitación de Roberto, porque no es tan fácil compartir este tipo de espacios con gente que se dedica a escribir, y sobre todo toda la experiencia, la trayectoria, la sapiencia que hay detrás de un libro, ¿no? Que pues uno puede escribir, pero habrá que entender, y cuando se lee, todo lo que ha pasado quien lo ha escrito. Y entonces, en este tema, pues tan difícil, tan complicado, pues es un honor, es un privilegio poder compartir contigo tus experiencias. Y además de esto, perdón que te interrumpa, José Luis, digo, todavía ni esa es la presentación formal y hoy nos estamos adelantando un poquito, pero más que presentación, creo es un compartir esas experiencias, porque en esta narrativa que nos haces en este libro, José Luis, a mí me llama la atención y lo comparto con los amigos que amablemente nos acompañan en esta transmisión, pues es precisamente el paso que has tenido dentro de la administración pública, pero también cómo ha repercutido del ámbito personal, cómo el trabajo que tú realizaste en gran parte de tu trayectoria como funcionario, pues adquiriste esta experiencia, ¿no? Y por eso el de qué complicado. Si tú me permites rápidamente dar una reseña de lo que ha sido en parte de tu vida. Bueno, pues amigos, les comparto rápidamente que José Luis Valles, él inicia a trabajar desde el 16 de mayo de 1981 y en 2017 es cuando te jubilas. Entre los cargos que he ocupado, así he estado en la Dirección Federal de Seguridad como investigador, en la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, analista especializado y subdelegado, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional como subdelegado, delegado, subdirector y director de Contrainteligencia. En la Procuraduría General de la República se desempeñó como primer subcomandante adscrito a la Coordinación de Asesores del Procurador General. Estuvo en el Instituto Nacional de Migración como delegado federal y director general de Control y Verificación Migratoria. Ha sido instructor también en el ciclo de inteligencia, instructor de técnicas y tácticas de información política, económica y social. Además ha impartido las conferencias La situación de Chiapas desde la visión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, ¿verdad? Impartida entre alumnos colegiados de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México. Conferencista también La situación de la frontera sur desde la visión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, impartida ante alumnos colegiados de la Maestría en Seguridad Nacional del Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría Marina Armada de México. Conferencia de diagnóstico de la situación política, económica y social del Estado de Guanajuato, que impacta en la Agenda Nacional de Riesgos, impartida entre alumnos del Colegio de la Defensa Nacional de México de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los reconocimientos institucionales a los que se ha hecho acreedor, recibió la medalla al valor del CISEN, medalla al mérito del CISEN,
por alcanzar el nivel de excelencia en el desempeño de sus funciones durante el año 1995 en el CISEN, por alcanzar el nivel de excelencia en el desempeño de sus funciones durante el año de 1998 también en el CISEN. Asimismo, medallas por 13 años de servicio en esta misma dependencia, por 18 años, por 25 y por 30 años de servicio al mismo CISEN. Dentro de su historial académico, cursó la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, carrera que quedó trunca, diplomado en alta dirección en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, cursos, entre otros, como el ejercicio para funcionarios de alto nivel, manejo de equipo técnico de integración, Mexican American Liaison and Law Enforcement Training, me falla un poquito el inglés ahí, trabajo en equipo en el ITAM, equipo de alto desempeño, socialización del plan de cambio institucional. Amigos, es un amplio currículum, Raúl. Seguramente ahorita en el transcurso de esta charla, pues podremos ver toda esta experiencia que José Luis la tiene resumida en parte en este libro. Pero quisiera iniciar preguntando por qué complicado. Bueno, mira, de repente nuestra ir y venir de la vida cotidiana como ciudadanos, como personas, a nuestro alrededor hay un sinfín de problemas, pero como son comunes y los vemos a diario, pues nos parece que no hay ningún problema, que no pasa nada, y de repente nos está afectando nuestro entorno personal, familiar, de vecinos, de una comunidad, y por qué no decir, esos problemas van creciendo y después se convierten en conflictos a nivel nacional. Qué complicado es. La intención del qué complicado es poder compartir con la gente, poder compartir con ustedes este tipo de problemas, que solamente cuando nos llegan a afectar de manera personal es cuando pegamos el grito al cielo, ¿no? Y demandamos, inclusive de las propias autoridades, que ese tipo de cosas no se vuelvan a repetir y no sucedan, cuando nosotros, sin querer, a lo mejor, estamos siendo parte de ese problema. Y también somos parte de la solución, porque claro, todo conflicto, todo problema, si lo vemos desde una perspectiva propositiva, podemos encontrar la solución de los problemas. Y que no es común, José Luis, Roberto, auditorio, de que una persona que se mueve en este ámbito publique esa experiencia, y justamente lo dice el título. Qué complicado primero escribir un libro y luego la doble vida detrás del Estado, justamente de toda una institución, como lo es el Estado. Entonces, digo, seguramente hay autorización para que tú puedas vertir toda esa experiencia que has tenido a lo largo ya de 40 años, ¿no? Que es toda tu vida en este sistema, ¿no? De investigación, de procuración, de análisis, de resultados. Entonces, yo creo que sí, la verdad que qué complicado. Primero tener esas vivencias y luego traducirlas a un libro, ¿no? Fíjate que qué bueno que lo señalas. El libro son 100 artículos que escribí a lo largo de un año, con una introducción y un cierre. Y justamente cuidamos esta parte institucional de no hablar de cosas que tienen su grado de confidencialidad. El contenido del libro es ir y venir de la vida, ¿no? De lo que te encontraste, pues dentro del trabajo institucional, pero más que ello, fuera, en esa vida de persona, en esa vida de padre, en esa vida de esposo, en esa vida de hermano, en esa vida de vecino. Y el contenido del libro busca hablar abiertamente y claramente de lo que está pasando en nuestro alrededor y que le sirva al resto de la gente, a mis vecinos, a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, que les sirva como un punto de reflexión para que de manera puntual nosotros
podamos tener esa capacidad de cambiar las cosas para el bien de la comunidad. José Luis, y esa, digamos, sería la respuesta para la pregunta de cajón. ¿Por qué escribir? Qué complicado. ¿Qué te lleva a escribir? Qué complicado. ¿Esa sería la respuesta? En un inicio fue una experiencia muy personal. Yo caminaba con mi hija, la más pequeña, en un parque público de un fraccionamiento donde ella vive. Ambos llevábamos a nuestras mascotas, a Junior, yo llevaba a Junior y a Tomasa, que son un par de perros beagles. Íbamos caminando con nuestras mascotas amarradas de una correa, muy tranquilamente, y de repente de frente vemos una pareja que se aproxima con un perro pitbull, que lo traían suelto. De repente el perro pitbull se va encima de nosotros, yo levanto a Junior, lo alcanza a agarrar del estómago, lo deja herido, estoy peleándome literalmente con el perro, revolcándome en el suelo para quitárselo y poderlo someter, y el dueño del perro enfrente burlándose, gozando del momento de la agresión del perro hacia unos ciudadanos comunes que como cualquier otro estaban paseando con sus mascotas. El tipo fue muy agresivo, porque cuando le reclamo su actitud, nos amenaza, nos dice que no sabíamos con quién nos habíamos metido, pues con palabras altisonantes, ¿no? Nos agredía. Yo tomé la decisión de la prudencia, de primero rescatar a Junior, que lo llevaran a una clínica veterinaria, que lo atendieran, que se fuera mi hija de ese escenario desagradable, sí, ¿no? Malsano, y posteriormente ya con él le dije, a ver, ahora sí, a mí me gusta saber con quién hablo y en este momento con quién me voy a pelear. A ver, dime quién eres, ¿por qué me voy a arrepentir? ¿Por qué me vas a partir la madre? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Yo quiero saberlo. Por ahí tuvimos la oportunidad de que interviniera la policía local. Llegó una patrulla. Posteriormente, que se enteraron de cómo estuvo la situación, llegaron otras 2 patrullas y este tipo le fue bajando a su prepotencia, a su actitud negativa, y perdón, como lo dice el primer artículo del Qué complicado, resultó ser un pájaro nalgón, ¿no? Un tipo de esos agresivos que te encuentras en la calle. ¿Cuántos te encuentras así, man? Así es. Desgraciadamente, Raúl, José Luis, es una práctica recurrente que te los encuentras no nada más con el perro, a veces te los encuentras manejando, en el semáforo, te los encuentras ahí charoleando, te los encuentras incluso en dependencias, ¿no? O sea, desafortunadamente es una práctica recurrente, pero qué bueno que a veces se den ese tipo de situaciones, porque también permite hoy, ya con el uso de las redes sociales, exhibir todo ese tipo de excesos para que por lo menos les dé vergüenza y sepan que aparentemente un hecho improcedente o muy banal puede tener repercusiones tan amplias, pero eso precisamente es lo que muchas veces no lo vemos, y ya conforme van avanzando las cosas, al rato sale uno, qué complicado, de haber sabido ni me meto, por ejemplo, ¿no? Bueno, tan complicado como tú lo estás señalando, que hace unos días en la televisión vimos que llegó una familia con un señor cuadrapléjico a pedirle apoyo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que actuara. ¿Y por qué se encontraba en esa situación el señor? Justamente por una experiencia como les acabo de relatar. Él salió y vio perros sueltos y le dijo a los dueños de los perros que por qué no los llevaban con su correa. ¿Y cuál fue la respuesta? Fue una agresión que hoy tiene postrado en la cama a ese hombre desde hace ya varios años. Y una situación que se pudo haber evitado. A ver, y aquí es donde viene la primera reflexión que yo hago. ¿Necesitamos crear más leyes para que se atienda una situación de esta naturaleza? ¿O aplicar las que ya existen? Me parece que tenemos que aplicar las que ya existen, ¿no? Claro. Porque las cosas se están complicando a lo largo de la vida, porque justamente pareciera que la ley es letra muerta, porque nadie quiere hacer que se cumpla, y muchos asumimos una irresponsabilidad, ¿no? Porque justamente no sabemos convivir en sociedad
Y convivir en sociedad significa que tenemos que seguir reglas específicas que son para todos, no para uno solo. Justamente ese es uno de los temas que abordas, la impunidad, ¿no? Sí. El tema de la impunidad, que bueno, esperemos que los niveles tan altos en los que se mueve el país pues vayan abatiéndose. En este caso de la experiencia que comentas, que como está ahí más en tu libro, llevan a la reflexión precisamente de que las leyes lamentablemente existen. Nuestra Constitución es una de las más hermosas que existen en el mundo. Lamentablemente es una de las más violadas. Y entonces, bueno, lo que nos corresponde es justamente, tuviste la oportunidad de vivirlo, de expresarlo, de librar ese problema fuerte. Porque la verdad es que enfrentarse a un perro de esta naturaleza y con un dueño igual de agresivo, pues no cualquiera la libra. Yo creo que la preparación que tuviste, la prudencia, pues evitó una tragedia mayor, pero en otra situación, si se encuentra con otra persona igual de violenta, pues hubiera habido un muerto ahí. Sí. Seguramente hubiera existido un muerto. Pero este tipo de vivencias, José Luis, que ya nos irás platicando más en el transcurso del programa, hace que precisamente este tipo de literatura tenga que ser difundido. Tenga que ser difundido en diferentes ámbitos, para que nosotros como ciudadanos, porque va dirigido a los ciudadanos, ¿no?, tomemos conciencia también de cómo actuar en un determinado momento, porque pues una cosa es platicarlo, pero claro, ya a la hora de los hechos, ¿no? Y lo señalas bien, Roberto, simplemente manejando. Se te mete alguien y todavía se voltean y dicen, sí, ¿qué pedo? ¿Cuántas ¿Qué? consecuencias fatales ha existido? No, José Luis, ¿tú no has tenido algún incidente vial? Sí, de hecho, son más de un artículo, yo creo que son como 3 artículos que sufren justamente del comportamiento de las personas en el volante, y se llama prevención, la cultura y la prevención. Fui a Acapulco en alguna ocasión, tuve la necesidad de irme a hacer unos análisis clínicos para ver cómo andaba, y fue justamente pensando en la prevención, en este caso de la salud, y bueno, pues al ratito ya estaba yo arrepentido de haberme ido a hacer unos exámenes de prevención, porque y ya te ibas a ir a hacer los exámenes, si no me recuerdo, del antígeno prostático. Del antígeno prostático, sí. Sí. Entonces, pues, de repente, pues casi nos embiste un camión, y ya más adelante, antes de llegar al laboratorio, un taxista otro poco y también nos atropella. Y justamente por haberse pasado el alto. Sí. Pero el peor escenario de lo que les describo de este capítulo es que el camionero iba a atropellar a un peatón, que tuvo que abrirse y imprimir un poquito más de velocidad y amarrarse. Y díganme qué necesidad hay de una situación de esta naturaleza y que pudo tener un desenlace fatal, como tú lo acabas de señalar, ¿no? ¿Por qué no nos acostumbramos a respetar la ley? El reglamento de tránsito está muy claro. Si el semáforo se pone en ámbar, tienes que ir frenando porque te anuncia que ven el rojo. ¿Por qué te lo tienes que cruzar? ¿No? Y provocar un accidente con consecuencias mayores. Adelante, José. Déjame brincarme de estos 2 ejemplos que salieron en la charla para hablarles de un artículo que a mí me llamó mucho la atención. La verdad me conmocionó, y que fue otro de los eventos que me impulsó a seguir escribiendo más. Yo conocí en la ciudad de León, Guanajuato, a un niño de nombre, lo vamos a dejar como Juanito, porque así está en el libro. Es un niño que provenía de una familia disfuncional. La mamá era el papá y la mamá al mismo tiempo, pero se tenía que partir en 1000 pedazos porque tenía que ir a trabajar. En tanto, a Juanito lo mandaron a una institución de tantas que hay en la ciudad de León, Guanajuato, que capacita en artes y oficios a la gente para que tengan la oportunidad de ganarse la vida. Bueno, Juanito, por su carácter, fue muy famoso en cuanto llegó a esa institución. ¿Por qué era muy famoso? Porque lo catalogaban como un niño problema. Y de repente, pues yo tuve la oportunidad de llegar al lugar, de ver la actitud de Juanito en ese momento, y me acerqué a platicar con él.
¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Oye, pues me da gusto que tú estés en un ambiente de esta naturaleza porque supongo que quieres superarte. ¿Qué quieres ser de grande? Le pregunté. Y la respuesta espontánea me dijo, fácil, quiero ser como el Chapo. ¿Como el Chapo? Sí, porque tiene mucha lana y mucho poder. Ahí termina la anécdota y empiezo a investigar un poco más sobre Juanito y vive en una colonia donde a su pequeña edad, Juanito, con otros de sus compañeros, ya se disputaba el control de su colonia. ¿De cuántos años están? Estoy hablando de un niño de 12 años. Pero ¿sabes cuál fue el final de la anécdota de Juanito? Que los responsables de la institución donde estaba, no lo atendieron, lo catalogaron como un niño problema, no tuvieron la capacidad de canalizarlo a una institución que le diera una mejor atención, y al final de cuentas Juanito dejó de ir allí, y por eso la pregunta y el artículo se llama ¿y dónde está Juanito? ¿No? Y así como ese Juanito, creo que hay muchos Juanitos. Se replican en todo el país. Digo, un caso específico, Raúl, es en Tenancingo, donde los niños, tú les preguntas qué quieren ser padrotes. Sí. O sea, ni aspiran a ser ingenieros, ni médicos, ni licenciados. Ellos quieren ser padrotes porque es el ejemplo que tienen y porque es una práctica fácil, dinero rápido, que no ha habido autoridad que puede erradicar esta problemática porque no pueden con esa, ya les brotó otra y viene otra. O sea, se viene haciendo esa bola de nieve, pero bueno. Es una problemática que no podemos soslayar, pero también cómo repercute en la sociedad y aquellas futuras generaciones. Al rato como padres no le echemos la culpa al sistema, no digamos que es el gobierno, porque esos valores que debemos infundir en casa simplemente no se dan. Y en este caso, José Luis, ¿cuál es tu reflexión respecto a Juanito? A Juanito, bueno, aquí termino diciendo que realmente con nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de prevención, de salud, etcétera, pues tenemos todavía un tramo grande que recorrer. En primer lugar, que quienes forman parte de la plantilla laboral tengan una mayor capacidad, no sé si tengan que estudiar otra cosa, ¿no? O tener una mayor capacidad, una mayor sensibilidad humana para poder atender estos problemas. Yo termino diciendo que Juanito no es un niño problema. Yo termino diciendo que el problema es estas instituciones que no tienen la gente capacitada, ¿no? Para atender para atender estos casos. Y de repente vemos en la calle niños, ¿no? Vagando en condición de calle, que empiezan a robar tapones, empiezan a robar espejos de un vehículo, que van a parar a la cárcel, y en esa cárcel o en esas correccionales a los que los puedan llevar a los menores de edad, no justamente salen reformados, sino me parece que salen con otros tipos de problemas que los llevan a delinquir, y por eso las cárceles están cada día abarrotadas con delincuentes, que si nosotros hubiéramos tenido la capacidad de analizar un problema a fondo, la historia de Juanito hubiera sido otra. Es que justamente eso, todo esto que nos estás narrando, José Luis, lleva también a uno a la reflexión de que esas vivencias que has tenido a lo largo de 40 años y que las traduces en un texto, pues no hacen más que, usan mucho el término ahora, visibilizar toda la problemática social que existe en ese entorno en el que te has desenvuelto. Y que es oportuno todo esto porque es muy común que nosotros, la gente común y corriente, por decirlo de alguna manera, cuando nos enteramos del asesinato de alguien, hacia una mujer o hacia un hombre, o de la violación de una niña, de un niño o de un adulto, satanizamos de inmediato al agresor. En este caso, como tú lo analizas, y que es como se debiera ver un problema así, es analizar el entorno y por qué el asesino actuó de determinada manera. Y el origen, además. El origen. Sí, porque maldito, ¿no? Púdrete en el infierno, mátenlo, línchenlo. Pero las causas que subyacen en la actuación de esta persona
Eso es lo importante por lo que señalas de Juanito. ¿Qué fue de Juanito? ¿Se convirtió en sicario o dónde quedó? ¿Dónde está Juan? ¿Cuál fue el origen de que Juanito se haya convertido en sicario? Si es que así lo fue. Pero si no, habría que analizar Entre la los escuela. niños sicarios, Sí, claro. por qué actúan así. Y yo creo que es muy importante, pues ya nos irás narrando más Experiencia. artículos hechos de tu experiencia, que esto es muy importante porque es muy común satanizar y maldecir Claro. al asesino, al violador, pero hay que entender por Acuérdate qué. un ejemplo de lo que pasó, no sé si estabas aquí cuando se dio lo de la niñera, de una chica que fue exhibida en redes sociales golpeando a unos infantes, Sí, sí, es. y que fue más fácil para los padres publicarlo, exhibirla, buscar el apoyo de las redes sociales, de los medios, y ya cuando se volvió trend topic, entonces ya no faltó el que dijo, mátenla, vamos a matarla, mandaron su dirección, mandaron la ubicación de su casa, provocó que las autoridades que inicialmente ya la habían exonerado por no ser un delito grave de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, volvieron a recular, entonces la regresaron a la Procuraduría y cuando la remiten al Cerezo, curiosamente otro día amanece muerta. Sí, se ahorcaron. Y ahí está la presión de la sociedad, y ya que la matamos todos, digo, porque todos contribuimos con nuestro granito de arena, es más fácil decir, no, pues es que el Estado la cajeteó, Sí. pinches ojetes, o sea, no la cuidaron, no aquí, pero es más fácil que veamos la paja en el ojo ajeno que la viga del Y es que propio. obviamente la violencia ejercida sobre el Raúl. bebé, sí, o sea, cualquiera hubiera dicho, mátenla. A ver, ¿qué pasó apenas? Y en esto creo que ya andabas por aquí por Tlaxcala, cuando el accidente de la colectiva que iba En para Acuitlapilco. Acuitlapilco, que falleció toda una familia completa. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con el chofer de la colectiva? Cuando lo dejaron en libertad porque no ameritaba, De acuerdo al nuevo sistema penal. una juez dijo que no ameritaba prisión preventiva. Vino otra vez la presión de la sociedad y no faltó el que dijo, vamos a lincharlo, vamos a hacer justicia por mano propia, que es cuando provocan que las autoridades digan, bueno, vamos a darle prevención, la reclusión preventiva por 6 meses o 3 meses, si no tengo mal el dato. Sí, sí. Llegan a un buen acuerdo, hacen un acuerdo económico, válgase Sí, la redundancia, monetario. y se acabó. Pero vamos más allá, ¿dónde están esos valores? Ahí también preguntaría, ¿y dónde está ese Juanito? Sí. Muy seguramente trabajando ya en otra colectiva y con el riesgo y con ese cargo social, ese cargo de haber asesinado Provocado. literalmente a 6 personas. ¿Por qué? Porque se te hizo fácil ir en el teléfono, o porque te valió madre respetar la ley, o porque estás chamaco y se te hace fácil todo, y que ya al rato cuando están las consecuencias. Fíjate que tú No lo acabas de creo. mencionar algo que también aquí viene en el libro. Otro caso. Una niña de 13 años se enamoró de un compañerito y para demostrarle el amor y el cariño que le tenía, se filmó en una situación íntima, se la manda al niño y al niño se le hizo fácil subirla a las redes sociales, lo hicieron viral y esa niña tuvo que transitar en menos de un año en 3 escuelas. Ella estaba cursando ya el primero de secundaria. Y aquí me regreso otra vez en este sistema que tenemos nosotros para educar a nuestra niñez, ¿no? Porque lo fácil para los directivos de la escuela fue pedirle a la mamá de la niña que la cambiara de una primera escuela a una segunda y luego de una segunda a una tercera, ¿no? Y si el problema es esta niña, entonces la vamos a quitar. No, el problema no era la niña. Me parece que el problema es este ambiente tan complicado que tenemos como sociedad, donde estamos perdiendo valores de los que ha estado hablando Roberto, donde somos muy individualistas, primero yo, luego yo y al final yo, y no nos interesan los demás. Bueno, entonces, y sin embargo vemos alrededor de la primera escuela donde se da el suceso de esta niña, vemos que hay cantinas, vemos que hay bares, vemos que hay una serie de negocios que de acuerdo a la reglamentación no deberían de estar, ¿no? Alrededor o no, en los alrededores donde hay un
una escuela, un centro educativo. Sin embargo, lo hay, y la autoridad no se da cuenta o no se quiere dar cuenta hasta que sucede un problema de esta naturaleza, se vuelve una bola de nieve, como dice Roberto, y entonces medio mundo empieza a patalear y empieza a exigir que se cumpla, que se haga, porque no se está atendiendo tal o cual problema. Sí, eso es muy común, muy frecuente. Volvemos a lo mismo, a la violación de los reglamentos, de las leyes. Está estipulado que un bar debe estar retirado tantos metros de un plantel escolar. Bueno, pues no ocurre. Eso dice la normatividad. Eso no ocurre. La realidad no ocurre. Bueno, por lo menos en Tlaxcala no ocurre. Y es muy frecuente encontrar estas violaciones a esos reglamentos, al bando de policía y buen gobierno, etcétera. Una violación una buena constante. lana, eso es justamente eso. No se puede ocultar que hay complicidades también en las autoridades. Si no complicidad, por lo menos omisión. Y eso también es grave, porque tiene sus consecuencias, como lo de esto que estás platicando, o lo que uno ve aquí en Tlaxcala acerca de los planteles escolares, ¿no? Pero entonces esto que vienes narrando, José Luis, es una suma de, como se ha señalado, de pérdida de valores, de complicidades u omisiones de las autoridades correspondientes y de falta de cultura. Hablabas al inicio de esta charla, pues de una falta de cultura vial, ¿sí? Una falta de valores cuando las personas que tienen que cuidar a sus mascotas, a sus perros, pues no lo hacen. Lo que hacen es agredir con ellos, ¿no? Y sobre todo si traes un perro de esa naturaleza, un pitbull, sabemos perfectamente que por su naturaleza, son perros de pelea. No le puedes dar el mismo trato que a un perro casero, o sea, más noble. Por ejemplo, un schnauzer, esos pug, que son más caseritos, son menos agresivos. Sí. Pero en contraste, te llevas un chihuahua, que son así unas madrecitas, pero esos perros te prenden todo un estado, ¿no? Sí. Digo que por su misma naturaleza son muy territoriales. Pero tú llevas un perro con esas características y sabedor que puede provocar una agresión, la dejas y te mofas, oye, cualquiera calienta, la verdad. Sí. Ahora, José Luis, yo te preguntaría, pues de estas vivencias que cualquier ciudadano de una o de otra manera pues las hemos pasado, pues, digo, no dejan de ser anécdotas, pero ¿qué te mueve llevar todo esto y de dónde el deseo de escribir? Ya no para qué, sino el deseo de escribirlo, de tenerlo publicado. Gracias que lo preguntas, porque justamente mi interés es darle un mensaje a la gente, a la población, a la ciudadanía en general, que si las cosas se están complicando en nuestras ciudades, en nuestra colonia, en nuestro país, es porque también nosotros tenemos una corresponsabilidad y nosotros tenemos que actuar. Nosotros tenemos que, mira, te voy a poner un ejemplo. Leí, no me acuerdo si lo digo en este libro, porque ya empecé a escribir otro. El que sigue. Sí, ya empecé a escribir otro, pero me llama mucho la atención que en redes sociales vi donde hay una multitud y hay quien con un micrófono arenga y dice, ¿quién quiere un cambio en esta sociedad, en este país? Y todo el mundo levanta la mano. Pero cuando la persona les vuelve a preguntar, ¿y quién quiere cambiar? Todo el mundo se queda callado. Pues es más fácil. Sí, me parece que nosotros tenemos una responsabilidad. Y si pedimos un cambio por todo lo que está mal en este país y en el mundo, me parece que el cambio tiene que ser desde adentro. Primero yo, de adentro hacia afuera, tengo que cambiar. Yo tengo que empezar a respetar los reglamentos. Yo tengo que empezar a respetar la ley. Yo tengo que empezar a respetar el estacionamiento de mi vecino. Yo tengo que empezar a respetar, a ser más educado, a ceder el paso al peatón, a no estacionarme en una rampa que es para personas que tienen alguna discapacidad. Eso es lo que me motiva. Y la verdad es que yo le quiero dejar pues a mis hijos, ¿no? Este presente para que ellos vayan analizando la situación y en un momento dado, en un futuro, ellos sean mejores personas, sean mejores mexicanos. Y yo, en este sentido, José Luis, y me permito llamarte así porque estamos hablando con el escritor
no con el funcionario, Así con es. el escritor. Justamente esto que señalas del respetar el estacionamiento del vecino, seguramente ya se enteraron de lo que ocurrió con la esposa de un magistrado en la Ciudad de México. Una pelea absurda, absurda, ¿Y en qué? por el espacio de su estacionamiento. El vecino mata a la esposa y después él se va a suicidar O sea, es una estupidez. allá en la Ciudad de México. Es una verdadera estupidez. Ah, Ya pues. después dijeron que el vecino conflictivo, lo que haya sido, Sí. lo que haya sido, Pero una ¿qué lo verdadera originó? estupidez de la pelea por el espacio. Roberto, del tú estacionamiento. utilizaste un término hace un rato, son banalidades, pero estas banalidades nos llevan a un desenlace fatal, Fatal. Exacto. que nosotros podemos Exactamente. evitar, ¿Cómo? ¿no? Teniendo conciencia, recapitulando esos valores que mamamos en casa, porque ahí es donde los mamamos, ahí es donde los tenemos. Ya la formación la obtenemos en las escuelas, en las aulas, y la experiencia la vamos logrando en el paso, en el devenir de la vida. O sea, porque esos madrazos que nos damos en el transcurso de la vida son los que nos forjan, son los que nos hacen efectivamente recapitular y ver en qué estamos fallando. Porque es mentira que vayamos a una escuela a formarnos, a aprender a respetar. Si en casa no lo tenemos, ¿cómo vamos a respetar en la escuela? Es imposible. Y es que es una cosa fundamental y básica, José Luis. Yo te diría, los personajes de tu talla, ante estos hechos que has vivido, pues lo primero que el 80% de funcionarios hace, pues es sacar precisamente eso, ¿no? Su influyentismo, el poder, ese poder que marea, etcétera, y que hubieras actuado de otra manera. Sin embargo, te ha llevado a la reflexión, perdón. Yo te preguntaría, ¿de dónde tienes alguna formación arte marcialista que te da esa paciencia, esa prudencia? Porque no cualquiera actuaría así, derivado de los cargos que has ostentado. No, fíjate que no. A mí me parece que la institución en la que yo me formé, justamente reforzó esos valores como persona y como funcionario, que también es algo relevante que yo tengo que decir en este libro, o digo en este libro, y lo quiero decir aquí con mis amigos en esta charla. En México no tenemos una cultura de seguridad nacional. De repente vemos expertos que los entrevistan en la televisión, en la calle, y de repente escuchamos cada barbaridad, ¿no? Porque empiezan a catalogar, a clasificar a los servicios de inteligencia exclusivamente como un sistema de espionaje. Sí. Yo quiero decirles que un servicio de inteligencia de cualquier país del mundo, de cualquiera, vela por la seguridad del Estado, ¿no? Entonces tiene una gran responsabilidad en hombros. Y eso mucha gente lo ignora. La verdad es que de los servicios de inteligencia se habla solamente cuando sucede un hecho que se considera como un fracaso y medio mundo empieza a preguntarse, ¿y qué pasó con esta institución? ¿Y qué pasó con la otra? ¿Qué estaba haciendo? Lo que la gente no sabe o lo que la gente ignora es lo que dejó de suceder. Y eso nunca lo van a saber, porque justamente se guarda la secrecía y debemos de entenderlo así. Un servicio de inteligencia como el que tiene nuestro país actualmente vela por la seguridad del Estado y no actúa en función de los intereses de un grupo, sino de los intereses de una nación, y en este caso particular de México. Yo difiero un poquito con el tema de cómo se han manejado las cosas en nuestro país en torno a nuestros servicios de inteligencia, ¿no? Y esos servicios de inteligencia son básicos porque además de que te permite, como tú lo señalas en algunos de tus artículos, detectar de manera puntual la problemática, pero desgraciadamente, José Luis, Raúl, como no hay esos especialistas, no se le da el seguimiento, desgraciadamente los tenemos identificados solamente como los orejas. Es un término un tanto grotesco, Peyorativo. pero que estos agentes, estos enlaces que detectan la problemática y que en algunos de los casos, no en todos, sugieren la posible vía de solución,
Y lo digo con conocimiento de causa porque en el sexenio de José Antonio Álvarez Lima, cuando le tocó ser gobernador, recuerdo perfectamente que el servicio de inteligencia en ese entonces le alertó de la problemática que se presentaba o que se avisoraba con los integrantes del movimiento de bases magisteriales. Cuando nació eran 6 integrantes, después fueron 15, después fueron 20, después fueron 100, después 300, después 1000, después eran miles, más de 10,000 gentes que se movilizaron. ¿Todo por qué? Porque cuando hicieron ese informe, a lo mejor no fue el informe preciso y no fueron las vías de solución, o a lo mejor a quien le tocó tomar la decisión, le valió madre y al rato estuvo a punto de provocar incluso que cayera el gobernador en turno. Roberto, acabas de dar en el punto clave. ¿Cuál es la responsabilidad de un servicio de inteligencia? Es entregar inteligencia al tomador de decisiones. Y vamos a definir qué es inteligencia de una manera muy sencilla. Es información elevada al grado de certeza. No le demos vueltas al asunto. Tú puedes tomar decisión con información, nada más que corres un riesgo, porque la información puede ser objetiva o subjetiva. Claro. Sí. Sin embargo, si es inteligencia que ya pasó por un proceso que es el ciclo de inteligencia justamente, ¿no? Se la vas a entregar al tomador de decisiones con la confianza de que le estás dando un instrumento para que haga lo mejor. ¿Es responsabilidad del servicio de inteligencia lo que sigue? No, es responsabilidad del tomador de decisiones. ¿Y él qué decisión va a tomar? ¿Hacer o dejar de hacer las cosas o hacerlo de una u otra manera? Pero tú también tienes la obligación al entregarle la inteligencia de decir estos son los escenarios de riesgo, Sí. si lo haces y si no lo haces. Sí. La decisión la tienes que tomar tú. Y ahí no se mete uno. Pero es que lo señalaste bien, José Luis. En el país no existe la cultura. No tenemos la No cultura. existe la cultura. Ahora también es cierto, y así debe ser, que todos los países deben tener su servicio de inteligencia. No, sí lo hay. Mal harían si no lo tuvieran. Y uno entiende a estos personajes que les llamas orejas. Pero a veces, Bueno, yo no les llamo, así los conocemos en el gremio. bueno, así se les dice. Que se hacen pasar por periodistas. Sí. Incluso un día chistosamente o curiosamente llega una rueda de prensa ahí restringida y a la hora que me registro me dice, no, pues su nombre es Roberto Nava. No, pues si ya está Roberto, chinga, pues ¿dónde está mi doble? Porque no lo conozco. Iba hasta con credencial del medio y todo, y este cabrón ni lo conocía. Dije, oye, Mejijo de las arañas, no manches. Roberto Nava soy yo, cabrón. O sea, y no me crees, bueno, pues entonces espérame, ahorita lo publico. Y cuando quise tomarle fotos, pero como pinche hormiga se salió. Bueno, más rápido que las hormigas, ¿no? Digo, tienen que valerse de varias Sí, estrategias. pero es eso, o sea, lo acabo de explicar bien. Sí, ¿Cuál es claro. el proceso, el procedimiento para llegar a la toma de decisiones correcta? ¿No? ¿Quién las Sí, debe tomar? así es. Pero si quienes están trabajando esa información no tienen la preparación, actúan con prepotencia, son protagonistas y llegan a mostrarse, a mostrar todo el poder que tienen, pues entonces los resultados que entregan es pésimo. Lo que tú acabas de describir no encaja en el perfil de un funcionario, de un hombre de inteligencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No lo describe, porque justamente tienes que hacer exactamente lo contrario, tienes que bajar el perfil. El bajo perfil Sí, del ya más lo dijo bajo de Roberto, los todos perfiles. se dan a demostrar, ¿no? Sí. Todos están ahí, sabemos quiénes son. Y hay otros que inteligentemente llegan, inteligentes, discretos, No, pues ni sin cuenta te hacer das, alaraca, Ni cuenta te das. toman nota, toman imágenes, se retiran cuando tiene que ser, llevan nombres puntuales, su reporte lo realizan cual debe ser, y no andan ahí faroleando, ¿no? O Ese sea, es el punto, José Luis. No es sé, que pues los tú eres el faroles, experto no en el tema. manches, cómo nos Pero pegan. por sentido común, nos damos cuenta que entonces lo que sucede en Tlaxcala seguramente se replica en el país, al interior del país. No puede ser un caso excepcional Tlaxcala. Y entonces, por eso, a la hora de la toma de decisiones, se manifiestan esos errores que uno a veces critica, Sí, ¿no? yo quiero decirte que digo, por mi experiencia, hay una formación de gente muy profesionales, ¿no? Inclusive capacitación no solamente en México, en el extranjero, Sí, claro. ¿no? Y hay Israel gente que lleva la punta, Ajá, ¿no? hay gente muy especializada en temas que están repercutiendo no solamente en México, sino en otros países.
porque en la comunidad de inteligencia internacional justamente se da el intercambio de información cuando hay temas en común. Yo les pondría un ejemplo, y no me quiero meter mucho en Honduras, pero tengo que decirlo en defensa de la comunidad de inteligencia en mi país, que, por ejemplo, con Estados Unidos compartimos temas en una agenda de riesgo binacional, ¿no? Que es pues, el tráfico de todo, de mercancías, de personas, de armas, tráfico de estupefacientes. Y por muy autosuficientes que puedan ser o sentirse los servicios de inteligencia, de repente te encuentras con el límite en la frontera. ¿Y cómo vas a atender un problema con otro país? Pues con el intercambio de información, Sí. para atender específicamente eso. Yo quiero decirte que hay gente muy profesional, hay gente muy buena que ha hecho la chamba a lo largo de los años y que hoy por hoy, a pesar de las condiciones de inseguridad, que es lo que más reclama la población en la actualidad o los diferentes sectores, México ha mantenido una paz social y una estabilidad envidiable. Y solamente regresamos a ver a Centroamérica y a Sudamérica para no irnos tan lejos. Sí, es correcto, ¿no? Pues los gobiernos que han tenido, ¿no? Sí. Lo que han padecido con las filtraciones precisamente de información, el trabajo que han llegado a hacer. Y bueno, ahora el escándalo que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Con la elección presidencial de Donald Trump, ¿no? Y la posible intervención de Rusia. En fin, pues son cuestiones de inteligencia y que en un momento dado, pues sale también, ¿no? Todo lo que se maneja. Pero José Luis, ¿qué otro artículo nos puedes comentar, otra de tus reflexiones? No manches, tiene un chorro de artículos, perdón que lo interrumpa. Y a mí me llama, bueno, perdón Raúl, me entrometo, me entrometo, José Luis. Uno que me llamó también la atención es ni el azul ni el amarillo, mucho menos el arcoíris. Y lo estaba terminando de leer. Te metiste al tema político. Sí, te metiste al tema político. Ese me llamó la atención. Ya que lo dijiste, a ver, aquí viene justamente una reflexión, perdone, pero es una realidad de la decadencia de nuestros partidos políticos, de nuestro sistema de partidos políticos, como lo quieran llamar. De repente vemos una coalición entre el agua y el aceite. Y estoy hablando de principios, de ideologías. Sí, la coalición dispuesta sí, a perder que hicieron el PAN-PRD, ¿no? Exactamente. Y entonces te das cuenta que esa ideología que dicen que tienen, que esos principios de partido que dicen que tienen, pues en la práctica no lo es. Porque al final de cuentas, por lo que están compitiendo es por el poder. El poder por el poder. Así es. Y me parece que eso ha estado afectando a nuestro país, ha estado afectando a nuestro México al grado de que la sociedad en general pues ya no cree mucho en ellos. Y si no me lo creen, pues ven los resultados de este reciente proceso del 1 de julio. Y estoy hablando de partidos tradicionales que tienen años, ¿no? Sí. En nuestra vida política, ¿no? Y partidos hegemónicos. Así es. Y que de repente a la mañana, pues, ganó un partido de una reciente creación. Claro que tiene sus antecedentes y tiene ahí sus, no, esto no es blanco y negro, ¿no? Tiene sus matices, pero al final de cuentas el mensaje es tu partido tradicional de tanto tiempo. No alcanzaste la votación que esperabas, ¿no? Sí, bueno, por la naturaleza de tus funciones y demás, pues no podemos ahondar más, porque todo lo que se puede decir alrededor de esto que mencionas, de un sistema de partidos caduco y demás, pero bueno, ya está más que claro del hartazgo de los ciudadanos que quedó de manifiesto el 1 de julio, ¿no? El pasado 1 de julio. Y bueno, pues lo que viene respecto a los temas que abordas en tu libro, seguramente van a tener una respuesta de parte de las nuevas autoridades, que a eso nos lleva también esta reflexión. Es decir, lo que tú planteas como reflexiones debe tener una respuesta. Modestamente quiero decirte que si alguien de cualquier partido, alguien que esté interesado en interactuar entre la sociedad, si lee este libro, se va a encontrar con pautas de lo que nos está molestando en términos
reales a los mexicanos y que parece ser que no tiene la menor importancia. Hace un momento decías, sin embargo, si este hecho sucede a un famoso, un homicidio, una agresión, a un famoso, y lo cubren los medios de comunicación, olvídate, todo el mundo se vuelca en su defensa. Y aquí viene un ejemplo. Cuando le pasó el accidente o la agresión a la, creo que todavía senadora, Ana Guevara. Sí, Ajá, Sí, sí, que la todavía sí. agredieron. O sea, Sí. medio mundo se fue encima en contra de los presuntos agresores, ¿no? Sí. Pero se trataba de Ana Guevara. Diario, en el Distrito Federal, en cualquier ciudad, hay incidentes automovilísticos que terminan en golpes, pero como es Juan Pérez, pues nadie los peló. Aquí también se quiso proceder de la misma manera con un compañero de medios. Pero bueno, finalmente se filtró la información y demás. Y esas son las actitudes que se deben cambiar. Así es. No de impunidad, cero. Cero impunidad. Para nadie, Para nadie. quien sea. Y yo creo que para allá van estas reflexiones que, insisto, deben tener respuesta con el nuevo gobierno que está por entrar el 1 de diciembre y de manera local con los diputados que asumen el cargo el 1 de septiembre. Creo que si después de estas reflexiones, que son ejemplos de lo que sucede a diario, no se actúa de otra manera, pues entonces, José Luis, perdón, pero van a seguir existiendo escritores narrando la misma problemática. Y vamos a seguir diciendo qué complicado. Sí. Mira, a grandes males, grandes remedios. Esta es una anécdota. Un joven recibe una llamada de su tío, ¿no? Su tío está en X parte del país, el joven está en la ciudad de Acapulco, Guerrero, y recibe una llamada. Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, tío, aquí todo tranquilo. Oye, ¿cómo has estado? No está tu papá. No, ya, se salió temprano. Oye, ¿no tienes que ir a la escuela? Sí, tío, pero no podemos salir porque fíjate que aquí enfrente de la casa, encima de un carro, nos dejaron unas cabezas de alguien que ejecutaron. Decapitados ahí. ¿Y ustedes están bien? Sí, tío, no te preocupes, estamos bien. Ya nos dijeron que van a tardar un poquito en llegar las autoridades porque fueron a recoger unos restos embolsados en la autopista del Sol. Pero esa plática fue tan común. Sí. O sea, con una naturalidad de ese niño de, no sé, 13, 14 años, contestándole al tío que todo estaba bien, que solamente enfrente de la casa les habían dejado 2 cabezas. Fíjate Pero que nada más. Nada más. Esa nada charla, más. Nada más. esa charla yo la escuché de unas amistades que tenemos de Durango, de un matrimonio que conocimos. Seguramente Ale no me dejará mentir. ¿Te acuerdas de la esposa del capitán, un amigo que tuvimos que eran de Durango, Ale? Que nos platicaban que precisamente saliendo de su casa ya era común. Sí. Si no te encontrabas a alguien, algún cuerpo ya aventado allí en el camino que tenían que recorrer, te encontrabas las cabezas ahí en algún coche, o te enterabas de que acababa de morir un grupo de fulanos, o escuchabas las clásicas balaceras, pero te lo cuentan con esa naturalidad, José Luis, que nada más escucharlo, no manches, o sea, aquí en Tlaxcala que no vivimos eso de manera recurrente, se te hace la piel chinita. O se oculta, Roberto. O sea, a lo mejor igual se oculta, Raúl, pero se te hace así. Digo, a lo mejor no es la misma situación que vivimos aquí en el centro del estado, a lo que se vive, por ejemplo, en municipios limítrofes con Puebla, ¿no? Nativitas, Teacalco, cada rato ahí sí se agarran a balazos, y más ahora ya con la operación de los guachicoleros ya está más complicado. Sí, y aquí es donde justamente les haría otro comentario de otro artículo. Dice, el México donde no pasa nada hasta que sucede. Sí, ¿No? efectivamente. A ver, ¿y qué dicen las autoridades de lo que estaba platicando con mucha naturalidad ese niño con su tío? No, pues está tranquilo aquí, mira, estamos haciendo esto y lo otro, y estamos mandando recorridos y por las calles y que haya presencia policial o haya presencia institucional. Pero eso no resuelve el problema. Por ejemplo, se comenta, al menos aquí en el estado, José Luis Roberto Auditorio, de que de los hechos delictuosos o delictivos que se cometen, asesinatos, apariciones y demás, ejecuciones, que no se informan para no provocar psicosis entre la población. Claro. Pudiera ser, pero de que existe
existe. Y de cualquier manera te vas a informar. ¿De qué forma? ¿En qué grado? ¿En qué orientación? ¿Quién sabe? Pero te vas a informar. Y eso es lo que sucede en varias partes del país. Bueno, hay algunos casos en donde de plano ya no se pueden ocultar las cosas. Las ciudades, varias ciudades del país han sido catalogadas como las más violentas en el mundo. Y entonces eso ya no lo puedes ocultar. Pero de que la violencia existe, pues existe. O sea, sí. Ahí le platicaba a Ale, ahora que estaba entrando, de que ayer en la noche vi 2 patrullas ahí en la calle donde vivo, 3 casas adelante. Pensé que había habido un incidente por ahí familiar y demás. Y ahorita que salgo, me dicen, tengan cuidado porque ayer robaron llantas del carro de su vecino, por eso estaban las patrullas. Eran las 11 de la noche. Ya le habían desmontado las llantas al vehículo. O sea, y como esos niveles de delincuencia tan pequeños se han multiplicado acá en el estado. Eso no se puede ocultar. Pero yo te preguntaría, José Luis, en todo esto de tus reflexiones, ¿qué en materia de seguridad, en materia de información, cómo avanzarle, cómo capacitar a la gente que está metida en este ámbito, en esta materia? Mira, muchos de los artículos refieren justamente el estado tan complicado de la inseguridad que estamos viviendo. Y a todo mundo se le ocurre, no, pues, perdón por lo coloquial, sí, pero lo voy a explicar así. Si de repente matan a 1, 2 viejitas, medio mundo empieza a reclamar que este sector de la tercera edad está altamente vulnerable y no se le pone atención. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Vamos a crear una fiscalía de atención a los homicidios de los viejitos. Bueno, ¿y ya ha funcionado? No. Sí. Y por eso al principio de la charla con ustedes yo les decía que si era necesario estar creando más leyes, o alguien que se le ocurre decir que esto se va a resolver de esta manera. Me parece que no. Me parece que las leyes que tenemos, si las aplicamos, resolverían mucho del problema que actualmente estamos viviendo, estamos padeciendo. ¿Cómo cuál, José Luis? Pues el tema de la inseguridad. Es decir, yo no creo que tengamos que seguir creando más fiscalías especializadas para atender tal o cual delito. Me parece que si aplicamos la ley que actualmente existe vigente, me parece que lo podemos combatir. A ver, un ministerio público no tiene capacidad de recibir una denuncia por lesiones, por delito de homicidio o delitos que se persiguen de oficio. No tiene capacidad de hacerlo. Claro que tiene capacidad de hacerlo. Conforme a la ley lo puede hacer. ¿Por qué tienes que estar creando otras estructuras para atender tal o cual problema? Pues para engrosar la burocracia. Puede ser. Para pagar favores políticos, para que puedas meter a tus recomendados. Y yo le agregaría, Roberto, para contener. También. Pues ya está creada la fiscalía. Digo, es que es más fácil buscar culpables, ¿no?, que dar resultados. Pues ya está la fiscalía. Ahora para allá. Aquí agregaría otra cosa más, y entonces tenemos que regresar a ver cómo están nuestros cuerpos policiales. Realmente se cumplió con lo que dice la ley, es decir, cuando hablaban de que íbamos a transitar a un nuevo sistema penal, ¿no? Se dio tantos años de gracia para que los gobiernos se pusieran las pilas, legislaran, ¿no?, para alinear estas leyes. Se dijo que se iba a capacitar a las personas para atender el problema, ¿no?, para justamente evitar con esas injusticias que se estaban cometiendo. Se creó una nueva ley y al ratito quienes en su momento la aplaudieron y dijeron que iba a funcionar bien porque ellos ya habían alineado sus leyes en las entidades, empezaron a hablar de la famosa puerta giratoria. Uh-huh. Pero no hay ninguna puerta giratoria. La verdad es que no estamos haciendo las cosas bien. Las leyes simplemente me parece que se tienen que aplicar con un alto sentido de responsabilidad, ¿no? Si dejamos que sigan pasando las cosas porque somos indiferentes, además no estamos capacitados para atender estas nuevas circunstancias que vive el país, pues vamos a seguir dando palos de ciego.
José. Otra vez volvemos a hablar de la reflexión que yo hago. ¿En serio hará falta que crear más instituciones, crear más leyes? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que regresar a ver lo que existe y detectar las áreas de oportunidad. Si es capacitación, hay que capacitar. Si es gente que está maleada, hay que darle las gracias. Por eso hay ahora los controles de confianza, para que la ciudadanía pues tenga la garantía de que en esas instituciones están las personas mejor capacitadas y que no están inmiscuidas en actividades ajenas a la función que les confiere el cargo que actualmente están ocupando. Sí, estoy recordando ahorita que haces referencia de eso, José Luis, porque dentro de tu libro estaba buscando el apartado donde haces ese señalamiento, porque me llamó la atención el hecho de que luego como hay situaciones, cambiando un poquito de lo que estaban hablando, pero también que tiene que ver con el rubro de seguridad, cómo se dan situaciones para crear psicosis entre la sociedad, y me refiero al caso de los ductos, que te tocó estar en uno en Coapiaxtla hace un par de años, y que recuerdo perfectamente que también tuve la suerte de ir a dar cobertura informativa a ese ducto donde se estaba ¿Ordeñando? Donde ya estaba, no fue Ordeña, ¿o sí fue Ordeña? No, ¿verdad? Tú por lo del ejército te refieres, zapatista, sí, creo. no, te refieres a un hecho que se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario, El EPR, el EPR, es cierto, es correcto. que voló sí. ductos en reclamo de que se presentara con vida a 2 de sus comandantes, que presuntamente fueron desaparecidos en el estado de Oaxaca. Y que Ah, eso fue en también, Oaxaca. Sí, pero Sí. repercutió también en varios Sí, estados. así es. Fue una manera de presionar. y de exigirle al gobierno. Creo que el presidente era Felipe Calderón en ese entonces. Sí. Y le exigían la presentación con vida de esas personas. Que de momento desaparecieron, ¿no? Por lo menos ya no ha habido ningún pronunciamiento de estos grupos. Recientemente hubo un señalamiento, no me acuerdo qué organización fue de esas defensoras de derechos humanos, que plantea, es que creo que la Procuraduría General de la República, lo leí en algún medio, ordenó que se hiciera un cateo en instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, porque por algún señalamiento se creía que podían estar enterrados los desaparecidos en ese lugar. Recientemente, hace un mes, cuando mucho, días, no hace mucho. Entonces sigue vivo el... Bueno, sí, va a seguir vivo el grupo de problema. insurgentes. El problema en particular del que estamos hablando seguiría vivo, porque los desaparecidos, como lo mencionan sus familiares, pues están exigiendo la presentación. Tienen esposas, tienen hijos, Claro. tienen hermanos, entonces ellos están planteando la presentación con vida de estas personas. Yo quisiera regresar un poco a este asunto de el control de confianza, de que pues lamentablemente en varios municipios de aquí del estado pues no se tiene ese control acerca de los policías. Se Entonces, tienen que certificar. sí, es la entonces palabra pues correcta. es un talón de Aquiles Raúl. para muchos de los ayuntamientos. Y además de eso, José Luis, no sé si coincidan, independientemente de que es un talón de Aquiles, la ciudadanía estamos en total indefensión. Si nos regresamos un poquitito, y hace un par de meses también, o sea, los hechos delictivos que se suscitaron, caso específico en el Carmen Astama fue que venían unos policías de Zacatelco persiguiendo a unos guachicoleros y que los detienen a la altura de Carmen Astama, entre límites de esta localidad con Tepeyanco, y a la hora que se paran los presuntos delincuentes, se bajan estos cabrones con armas de alto poder, y los policías se quedan, puta, ¿y ahora qué hacemos? ¿No llevaban ni un charpe? Sí. O sea, ¿para qué tienes policías de aparador? Mejor no tengas. Para que mandes a la gente a que te la maten, no tiene caso. Entonces, Si no tienes hablemos ni de- armamento ni certificación, por eso que te digo, estamos peor, porque estamos en total indefensión. Entonces no estemos hablando de crear nuevas instituciones, y mejor regresemos a ver qué tenemos, y esas áreas de Claro. oportunidad hay que atenderlas y hay que fortalecerlas. Fortalecerlas en función de las circunstancias que actualmente vivimos. Pero miren, yo
yo quiero hacer una reflexión con ustedes, con el público, y decirles, este libro no lleva dedicatoria, ¿eh? Así que nadie se vaya a poner el saco, por favor, no lleva la dedicatoria. Es solamente reflexión de lo cotidiano, de lo que está pasando. Y si permiten leer la cita de la portada, para tratar de explicar con toda puntualidad. Dice que complicado la doble vida detrás del Estado. Dice, con la mejor de las intenciones, deseo platicarles y reflexionar sobre las cosas cotidianas de la vida, esas que parecieran no tener la mayor importancia hasta ser experimentadas. Es entonces que cambia totalmente nuestra perspectiva y exigimos una inmediata intervención de las autoridades para resolverlas. Qué complicado no es el reflejo de lo negativo de las cosas, sino la más pura realidad de lo que sucede cotidianamente y por lo mismo ya nos dejó de sorprender. No lleva dedicatoria, es un poco reflexionar con ustedes, con el lector, con quien tenga acceso al libro, y que puntualmente lo vaya deshojando, y yo les aseguro que en más de uno de los casos, cualquiera de los que agarre este libro se va a ver reflejado y va a decir, es cierto, esto me pasó, es cierto, yo estuve en el aeropuerto de la Ciudad de México y el vuelo salió demorado, es cierto, no llegamos a tiempo, es cierto, no se tomaron las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad, es cierto que nos están fallando nuestros partidos políticos, nuestra clase política, es cierto que este sistema no está funcionando porque las cosas están así, así y así. Y es necesario que demos un golpe de timón para empezar a cambiar las cosas. No lleva dedicatoria, no tengo aspiraciones políticas, ya me jubilé, estoy muy dichoso y muy contento de haber trabajado donde trabajé y haberle entregado estos años de mi vida al servicio a mi país por el bien de nuestra población. Ese sería como un poco reflexionar para que no nos vayamos a sentir ofendidos quienes puedan leer o quienes puedan escuchar estos comentarios que estamos haciendo en esta charla. Pues muy atinada la precisión que haces, José Luis. Creo que del tiempo que llevamos hablando de tu texto, pues queda más que claro la intención, ¿no? Lo has dicho desde el principio, el objetivo que tiene de llevar a más gente a esas reflexiones, de entenderlas, y lo que hemos dicho nosotros en otros momentos, Roberto, de la participación ciudadana. Claro. Eso es fundamental. Y creo que hacia allá va orientada el esfuerzo que has hecho para tener este documento, que ya estás empezando el otro, y que no es más que eso, es la suma de 40 años de experiencia en un área tan complicada como es en la que se ha desenvuelto José Luis. ¿Dónde pueden encontrar el libro, José Luis? El libro, aquí está la editorial, se hizo en la ciudad de Guadalajara, y esta editorial que se llama Centro Creativo pues ahora sí que son los responsables de su distribución. El registro del libro recientemente me llegó, inclusive lo tramité aquí a través de la delegación de la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala. Ya me entregaron el registro. Fue una edición muy pequeña, fueron 500 ejemplares, pero ya con el registro del libro se está trabajando en una edición más grande. La verdad que el libro lo estoy compartiendo con amigos, con conocidos, más que buscar en este momento una comercialización o una ganancia económica. La verdad, les soy honesto, no estoy pensando en esto, sino dejarles un patrimonio. Hace un rato lo dije porque también hablo de mi familia, hablo de mis hijos, dejarles este patrimonio a ellos y a quien que lo quiera leer, y que lo lea con un punto de vista muy objetivo, con una mente muy abierta, que no se enganche, porque el tema en verdad no lleva dedicatoria, ¿no? Sí habla de personajes políticos, sociales, económicos de nuestro país, sí refiere temas, ¿no? Claro que sí. Pero vaya, José Luis, ¿qué no puede estar ligado a la política? No sé. De todos los temas que trataste,
tiene que ver con política. Es que va concatenado todo esto. Sí. No se puede desligar. Hemos sido, digamos que, muy respetuosos de tu trayectoria, porque si te preguntáramos otras cosas, todo lo que no nos dirías. Pero No no, se los diría. pero aunque no se quiera, todo esto que tienes en tus manos, todo lo que escribiste, tiene que ver con la política. Mira, permítanme leerles otro texto, porque eso describe un poco del cómo soy. Hay un gran amigo mío, que fue mi jefe, lo respeto mucho y lo quiero mucho, es el licenciado Eduardo Medina Mora. Es uno de nuestros ¿Fue ministros. procurador? Sí, Sí, ¿verdad? En gobiernos panistas. Exdirector general del CISEN, exsecretario de Seguridad Pública, exprocurador, ex embajador en Inglaterra, en Estados Unidos y ahora es ministro. Por alguna ocasión me dijo: José Luis, ayúdame a atender este tema. Y fui a hacerlo. Cuando regresé, pues le entregué buenas cuentas. Me abraza y me dice: tengo que decirte algo. Gran Pepe, me dice cariñosamente. Tengo que decirte algo. Tú no tienes una formación institucional. Tú ya tienes una deformación institucional. Y con eso quiero leerles esta cita. En serio me describe. Quizás el más grande de mis defectos es querer hacer las cosas para resolver problemas más allá de mis alcances institucionales. Y hoy por hoy estoy sentado con ustedes justamente porque me preocupa, me duele lo que está pasando en mi país y de alguna manera quiero contribuir y decirles: oigan, esto no está perdido. Si nosotros cambiamos de actitud, si nosotros vemos las cosas desde una perspectiva más humana y más solidaria, vamos a poder dar ese salto que nos tenga en una mejor condición de vida en términos generales. José Luis, creo que lo acabas de decir con mucha precisión, si juntamos lo que dijiste hace unos momentos. Aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí no hay ideologías, y justamente es la actitud que se debe asumir para lograr un cambio verdadero. Olvidémonos de los nombres, de los colores, etc. Es la actitud del ser humano, la actitud del mexicano, de quienes vivimos aquí en el país, en este territorio, seamos o no mexicanos, pero que estén residiendo aquí. Es la actitud la que debemos transformar para lograr un verdadero cambio en el país. Por eso les platiqué la anécdota de lo que leí en Face, ¿no? Un videíto. ¿Quién quiere cambiar? Nadie quiere cambiar. Todos queremos el cambio, pero desde nuestra área de confort, sí, desde nuestra comodidad. Cuando nosotros tenemos que comprometernos a algo, muchos no damos el paso adelante. Y en este momento me parece que México requiere de que todos demos un paso adelante. Y creo que se va a dar, José Luis, seguramente se habrá a dar, Raúl, porque estamos en el preámbulo precisamente de ese relevo, estamos a unos días de que veamos efectivamente esa gran cuarta transformación que mucho se presume y que también ahí necesitamos abonar, contribuir con nuestro granito de arena, porque creo que la expectativa es amplia, pero tú lo señalabas atinadamente, tenemos que contribuir como ciudadanos. Creo que ya es tiempo de decirle al Estado: nosotros también podemos. Creo que cada quien desde su trinchera puede aportar ese granito de arena que mucho le hace falta a este país para confiar en sus instituciones, confiar en sus gobernantes. Si ya nos equivocamos, ahí están las pruebas, ahí están los resultados. Roberto, perdón, pero es que acabas de señalar algo importante. Cuando tú te refieres al Estado, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, somos el Estado. No nos referimos al Estado solamente a una administración. No le dejemos la carga a una administración de gobierno. El Estado mexicano somos todos. Somos el pueblo, somos las instituciones, somos los partidos políticos, somos los ciudadanos. Y esa responsabilidad también recae en nuestros hombros. Hay que cambiar. Por supuesto. Porque justamente con tu documento contribuyes a crear ciudadanía, a crear ciudadanos, que es lo que hace falta en el país, para que verdaderamente se ejerza el poder desde abajo. Tratamos de invitarlos a reflexionar las cosas, pero con una perspectiva positiva, sí, amplia.
no negativo. Ni dogmático. Ajá, sí, porque si me sigo quejando, de todos modos las cosas no se van a resolver. Y en un determinado momento, sin yo quererlo, voy a formar parte del problema, porque no soy propositivo. Dice Adriana Olayo, dice la contribución es hacerse cargo de sí mismo, el resto se dará por añadidura. Totalmente de acuerdo. Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen llegar sus saludos y a quienes nos han acompañado en esta amena charla por cuestiones también de agenda y también para no abusar de del tiempo de José Luis, de Raúl y por supuesto de ustedes que amablemente nos acompañan. Estamos ya en la recta final, vamos a tocar algún tema ya para concluir. Infinitamente agradecido por sus comentarios y doblemente agradecido, José Luis, por esta deferencia que nos das de venir a platicar sobre tu libro. No quisimos entrar tanto a detalles para no quemar también la presentación que tienes programada en unos días y por supuesto que habremos de compartir el mismo texto y creo que nos dejas una experiencia que, como tú lo señalas, que no tiene saco, que no tiene dedicatoria, pero creo que muchos coincidimos en esas experiencias que tienes, si no en su totalidad, pero en una gran parte de esas mismas a lo mejor nos ha tocado vivirlas, pero desde un plano diferente. No, al contrario, muchas gracias. En verdad te agradezco el espacio y lo hago con la mejor de las intenciones. Estar aquí platicando con ustedes algo de lo que me ha tocado vivir y no exactamente dentro del marco institucional, sino como persona, porque justamente cuidé la forma del libro. Yo entiendo que hay cosas que por institucionalidad no tengo que platicar en estos foros. No pienso hacerlo jamás, no lo haría, ¿no? Pero sí platicarles lo que veo cuando camino por la calle con un enfoque pues quizás un poco distinto, ¿no? Me gusta ver el entorno, me gusta ver lo que está pasando, tratar de saber cuál es el origen, cuáles serán las consecuencias. Y eso es lo que con gusto les seguiré compartiendo. Muchas gracias a ti, Roberto. No, hombre, muchas gracias. Sí, no, Raúl, gracias. Raúl, comentarios finales. Nada más, pues, Gracias, el reconocimiento al esfuerzo que se hace para escribir un libro. No es cualquier cosa, es disciplina, dedicación, trabajo, mucho trabajo de concretizar ideas. Y entonces, pues, felicitaciones y que este esfuerzo siga y que contribuye, como lo dije hace un momento, para crear conciencia, para crear ciudadanos, que es lo que se necesita en el país. Ciudadanización para estar ejerciendo verdaderamente el poder. Y además de eso, creo que la participación acompañada igual de el fortalecimiento de valores, porque son básicos. Vemos que sin esos valores podemos tener muchas cosas, pero necesitamos abonarle un poco más, necesitamos hacer conciencia en nuestros actos, partiendo desde nosotros mismos, desde el respeto a nuestro cuerpo, a nuestros horarios. Si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, vamos a poder dar eso hacia el exterior. Si no lo hacemos hacia nosotros, va a ser completamente difícil, porque no podemos dar algo que nosotros no tenemos y que no sentimos. No es nada del otro mundo, creo que todo lo tenemos, simplemente hay que querer para poderlo compartir. Decía un amigo, para querer, para hacer, se necesitan de dos cosas: querer y hacerlo. Entonces, tan sencillo. Creo que todos tenemos esas capacidades, esas habilidades, y pues que sea ahora sí cada quien lo que defina y lo que quiera para nuestro México, para ese estado que efectivamente lo conformamos todos. Amigos, ya nos vamos. Gracias por su compañía. Gracias, Raúl. Gracias, José Luis. Gracias, Hanna Flores Campos. Juanqui, muchas gracias también por la coordinación ahí en la producción. Amigos, gracias. Esto fue una charla con sabor a café. Nos vemos en una próxima y por supuesto para aquellos amigos que también nos pidieron algún espacio, claro que sí, en unos minutos me contacto con ustedes para programarlos, calendarizarlos y por supuesto vengan a compartir aquí con nosotros un cafecito y un pan. Hoy fue pan, el otro día fueron galletas. Luego también ahí la directora nos da vino y nos da agua. Wow. Gracias, Ale. Gracias, amigos. Gracias. Pasen buena noche. Hasta pronto.